¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio que se llama El que sabe sabe y vamos a tratar de resolver todas esas chambonadas o mitos o casos que nos llegan por servicio técnico para que no les pase. Entonces síganos en todos los tips que les vamos a mostrar. Tenemos un video diferente cada semana, entonces empecemos. Hoy nos acompaña Joan. Joan, preséntate por favor. Bueno, Andrea, muchas gracias. Mi nombre es Joan Valencia, hago parte del equipo de capacitación de Comercial Corona Colombia y estamos en este espacio, como lo menciona Andrea, para que resolvamos esos mitos o esas inquietudes que muchas veces de diferentes públicos nos llega a nuestro chat, a nuestra página, por diferentes medios. Claro que sí, entonces el tema de hoy o una pregunta que nos hacen mucho es ¿qué hago con las humedades por condensación? Entonces, primero que todo les vamos a explicar qué es una humedad por condensación y ya después les vamos a decir cómo serían las soluciones en estos casos. Entonces, Joan, explícanos por favor qué es una humedad por condensación. Bueno, hay que tener en cuenta antes de iniciar que en nuestras viviendas o en las edificaciones se pueden presentar diferentes tipos de humedades. Una de ellas, quizás las más conocidas, es la humedad por condensación. ¿Qué es básicamente eso? En general, la condensación es ese cambio, en este caso del agua o la composición del agua, ese cambio de la materia del agua cuando pasa de ese estado gaseoso a un estado un poco más sólido, ¿cierto? O sea, que se vuelve goticas de agua. Ok, en este momento en pantalla van a estar viendo fotos de humedades por condensación. Sigue. En ese caso, ¿qué ocurre? Vemos que la condensación se presenta en lugares poco ventilados. ¿Sí? Poco ventilados o que de pronto no tienen una recirculación del aire dentro de la edificación. En los baños, por ejemplo, podemos verlo, lo podemos ver quizás en algunos espacios como los armarios o los closets, o en algunos espacios de la vivienda donde infortunadamente por presencia de vapores o por presencia de esa falta de ventilación se genera esa gotica de agua en la superficie, pasa de ese estado de vapor a una gotica de agua, sí. Esa gotica de agua se almacena o queda ahí en la superficie y va generando un microorganismo, o sea, una bacteria, un hongo, etc. ¿Sí? Eso es la condensación. Hay que aclarar también que los productos en general, nuestras soluciones están dadas para eso, para el tema de las soluciones, pero no atacamos como tal un problema que se puede generar de raíz. Las soluciones de Corona están orientadas a contener o a tratar de mitigar el efecto de esa humedad. Es decir, muchas veces pensamos que los productos son milagrosos o que simplemente aplico un producto y ya, por arte de magia, se eliminó la fuente de humedad o se eliminó, lo que me está generando ese problema. Nuestras soluciones lo que hacen es contener la humedad, en este caso, tratarla y tienen pues un nivel de efectividad muy alto. Listo. En este caso yo creo que es importante recordarle a todos los que nos están viendo en este momento que las humedades por condensación necesitan como ese escape de aire, sobre todo en los baños. Entonces si tenemos un baño que no tenga ventilación, que no tenga una ventana, sería como el caso en el que nosotros mismos estamos creando la humedad, ¿cierto? Claro, vemos casos típicos donde tenemos espacios muy reducidos. Hoy en día los apartamentos, por ejemplo, o las viviendas son espacios muy compactos, donde el baño es un espacio estrecho, la ducha, el sanitario. Generalmente vemos que no tienen una ventana cercana o que no tienen, por ejemplo, elementos como extractores de aire o de vapor, y que cuando nos duchamos, pasa mucho, nos duchamos, agua caliente, muy rico en aquellas zonas donde se requiere, se vuelve ese vapor de agua, se genera la gotica y la gotica queda almacenada generalmente en la parte de los muros, en la parte superior o, por qué no, también en la parte de los techos. Entonces, la solución o una de las soluciones es ayudarnos a que los espacios permanezcan ventilados, que haya una recirculación de aire. Y lo segundo es utilizar una solución, en este caso de algunos productos que ya vamos a mencionar, que nos ayuden a mitigar la aparición o la presencia de ese hongo. Listo, claro que sí. Entonces vámonos con los productos que Corona recomienda para este tipo de soluciones. Bueno, cuando ya tenemos presente o cuando ya tenemos presencia mejor de ese microorganismo, ese moho, ese hongo en la superficie, que es lo que normalmente pasa, paredes un poco negras, verdosas, etc. Lo primero que debemos hacer es hacer un lavado de esa superficie. ¿Con qué hacemos ese lavado de la superficie?
Hacemos ese lavado con agua y con hipoclorito. Muchas personas en su casa pues no lo conocen así, lo conocen como cloro, ¿cierto? O entre comillas en algunas zonas como un límpido, ¿cierto? Por las marcas, pero básicamente es hipoclorito. ¿Cómo debe ser esa proporción? Debo tener 3 partes de agua. Cuando hablo de partes son medidas en volumen. Ejemplo, un vasito de agua o un cuartico de agua o un galoncito de agua, 3 partes de agua por una parte de hipoclorito. Ojalá esa agua tenga cierta temperatura, esté tibia o caliente, tolerable por supuesto a la manipulación para que tenga una mejor efectividad. Posteriormente a eso, cuando hacemos esa mezcla, la aplicamos en la superficie, sí. Dejamos que ese hipoclorito actúe para que ayude a contrarrestar el efecto del microorganismo del hongo. Limpiamos muy bien para eliminar el exceso de hipoclorito en la superficie y debemos verificar si se requiere nuevamente aplicar un estuco y aplicar una pintura que tenga esa protección. Recordemos que los baños pueden estar enchapados completamente, como pueden estar enchapados solo hasta cierta parte y la otra parte pintada y estucada. Allí es donde mencionamos que no debe utilizarse una pintura tradicional y un estuco tradicional, sino que esa pintura y ese estuco debe tener algo en común y es una alta resistencia a la creación o a la formación de esos microorganismos. Listo, claro que sí. Entonces nos vamos con los productos. Claro, en este caso, después de que ya hayamos limpiado la superficie, de que ya hayamos aplicado el hipoclorito, de que ya hayamos retirado los excesos, generalmente vamos a verificar si es necesario aplicar o no un estuco. Lo podemos hacer de manera correctiva, pero también lo podemos hacer de forma preventiva. Ejemplo, antes de que aparezca el problema, lo que hacemos en este caso es que aplicamos un estuco de alta resistencia. Nosotros manejamos 2 tipos de estuco, uno más conocido como una masilla. Uno de ellos es el estuco, la masilla impermeabilizante Zócalo, y también trabajamos lo que es la masilla, en este caso el estuco nevado. ¿Qué tienen en común estos 2 estucos? Tienen componentes fungicidas o algicidas que evitan la formación del hongo en la superficie, que tienen altísima resistencia para la humedad y que tienen muy buen desempeño en zonas húmedas, ejemplo el baño, ejemplo la zona de ropas u otras zonas en la casa donde se puede presentar el fenómeno de condensación. Una vez hayamos aplicado el estuco y que ya haya secado entre las capas necesarias, procedemos a aplicar la pintura. Recordemos que la pintura no solamente tiene una función arquitectónica, es decir, de decoración, sino que en este caso necesitamos que brinde protección. Encontramos 2 tipos de pinturas: la pintura impermeabilizante Corona, la pintura que tiene componentes hidrorrepelentes, o sea que ayuda a rechazar la humedad o la presencia del agua en la superficie, y tenemos la pintura antibacterial. En este caso, si es del baño, podemos utilizar la pintura impermeabilizante, ya que ella está diseñada para soportar ese ambiente tan agresivo, tan húmedo, con presencia de vapores, y es una pintura que evita la formación del hongo. ¿Y aguanta hasta cuántos PSI? Aquí tranquilamente podemos hablar, cuando nos hablan de PSI, uno muchas veces no dice, sabe. ¿qué será eso? Sí, es verdad. ¿Qué será PSI? Entonces recordemos qué es PSI. PSI es básicamente la presión que está ejerciendo el agua, en este caso o en este ejemplo, para tratar de ingresar a la superficie. Podemos en este caso mirar que si el hongo se da por una presencia de un agente externo, el agua tratando de ingresar, la pintura nos va a generar una capa de resistencia para que no se levante o se embombe, entre comillas, como una pintura convencional. Entonces es como la resistencia que tiene la pintura a esa presión del agua tratando de ingresar a ese soporte que nosotros tenemos. Sí. Entonces aquí tenemos una pintura de alta resistencia a eso. ¿Por qué en ocasiones se puede recomendar también una pintura antibacterial? Porque esto es una pintura que tiene componentes que evitan la formación del microorganismo del hongo o que elimina muchos microorganismos comunes del hogar o inactiva también otros. Entonces recordemos que ese hongo que se genera por condensación es porque el agua va secándose en esa forma de gotica
penetra la superficie y se va generando esa apariencia negra o verdosa que a veces vemos en la misma superficie. Entonces también podremos utilizar en algunos casos la pintura antibacterial, si no es muy severo, o la pintura impermeabilizante. Y lo otro, ambos elementos, tanto el estuco como la pintura, son compatibles entre sí. Son un combo que tenemos que usar en el caso de que tengamos estas situaciones o para prevenir estas situaciones. Joan, hagamos entonces como un 2-3 de lo que acabamos de decir para que tengan como un resumen. Entonces ya saben, si se les presenta algún tipo de humedad por condensación en los baños, en los closets o de pronto en alguna otra zona de la casa, lo primero que tienen que hacer es reparar esa humedad si ya la tienen, y si de pronto han visto que en el baño se va formando como ese vapor y no tiene por dónde salir, entonces pueden prevenir desde ya, en el caso de que no tengan todavía la humedad, estucando con uno de estos dos, que es estucor zócalo y estucor nevado, y protegiendo después con pintura impermeabilizante o con pintura antibacterial. En estos casos también podemos recomendar pintura baños y cocinas, que también se aplica y se une como a este combo de la solución. Se une a ese combo. Entonces, primero verificar el estado de la superficie, si hay de pronto elementos desprendidos como la pintura, retirar muy bien, limpiar. Segundo, hacer un lavado con 3 partes de agua y 1 parte de hipoclorito, medidas en volumen. Tercero, después de que ya tenemos ese lavado, vamos a aplicar entonces, si es necesario, el estuco o la masilla, nevado o zócalo, cualesquiera que sea el caso, para la humedad. Y posteriormente a eso finalizamos entonces con la aplicación de pintura impermeabilizante. Muy importante no mezclar con agua la pintura impermeabilizante ni la pintura antibacterial para que tenga un mejor desempeño o un mejor efecto impermeabilizante. Y el último paso, disfrutar de los beneficios del producto con el paso del tiempo. De las soluciones que les trae Corona. Claro que sí. Esta recomendación de por qué no mezclamos la pintura con agua es porque estas pinturas son especiales, traen unos componentes. Si les echamos agua, se pierden como estos componentes que las pinturas nos traen. Entonces ya saben. Y déjenos por favor en los comentarios qué otro caso o chambonada les encantaría ver, nosotros la solucionamos. Y muchas gracias, Joan, por acompañarnos en este capítulo. Los esperamos la próxima semana con más capítulos de cosas bizarras que pasan en el sector de la construcción, y nos vemos en otro próximo capítulo del que sabe sabe. ¡Chao! Gracias.